Tiki tiki. Vale, entonces vamos allá. Habíamos visto que esto, si nosotros hacemos un render, vemos que se proyecta. ¿Veis los haces, vale? Los haces realmente... Ahora sí que los hace bien. Claro, pero la idea sobre todo es el tema de que tengáis cuidado con las correcciones que hagáis aquí de tanto de la exposición como de la corrección gamma, ¿vale? Yo esto no os creáis que me gusta mucho toquetearlo, porque al final desvirtúa un poquito todo lo que... Es decir, que no sabes si realmente te está saliendo porque lo has toqueteado o porque... ¿Vale? Entonces, yo preferiría que lo pusierais este a 0 y este a 1, ¿vale? El diafragma a 0 y el gamma a 1, ¿vale? Y luego toquéis pues los parámetros de atmósfera y tal. Y aquí realmente lo que tenéis que tocar básicamente es la exposición de la luz, ¿vale? Tendríais que tocar la densidad... ¿La? ¿Estás grabando? Yo creo que sí, espérate. Es que tengo una memoria... Ahí, sí. ¿Sí? Vale. Y la exposición de la luz, también la cantidad de atmósfera, ¿vale? La densidad. La atenuación no tanto, ¿vale? Pero la densidad sí que es conveniente que la... a ver, esto, cuidadín, ¿vale? Lo de la densidad. Porque esto lo tenéis que hacer siempre cuando tengáis la escena entera. ¿Vale? Daos cuenta de que la densidad, si os pasáis, no vais a ver nada. ¿Vale? Esto ya sabéis cómo es como la niebla, ¿vale? Que la niebla, si hay mucha niebla, no veis los edificios, ¿vale? Con lo cual, pues esto es muy, muy sensible, ¿vale? Si le metéis un 1, ahora mismo no lo vamos a notar, pero si tuviéramos una escena no se vería la escena directamente, ¿vale? Incluso teniendo luces en el fondo, ¿eh? Con lo cual, siempre esto hay que hacerlo cuando haya algo ya hecho, ¿vale? Pero, obviamente, esto va a repercutir en los efectos de las volumétricas, ¿vale? Entonces, acordaros, ¿vale? Esto ahora mismo estamos proyectando una imagen, pero no necesariamente tenemos que ver la imagen. Porque si yo cojo y hago esto... A ver, un momentito. Si yo cojo y hago esto... A ver. Si está. A ver. No me está respondiendo. A ver. Voy a volver a hacerlo. Se ha quedado, sí, se ha quedado todo... Si yo hago esto... Pero quiero responder. Es que está parado, Pedro. Ah, coño. Vale, perdona. Vale, entonces, si hago esto, ya no tengo imagen. Pero sí tengo un efecto. Que es interesante. Porque al final, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces, pues proyectas para generar un efecto de haces. Pero nadie sabe que tienes una imagen aplicada. ¿Vale? Así que acordaros que muchas veces no es necesario que vosotros enseñéis ciertas cosas, pero esa posibilidad de poder hacer ese efecto, ¿vale? Si le quitas el difuso, debería de quitarse también la proyección como tal, ¿no? Pero no entendía lo que haces. El difuso, efectivamente, el difuso del gobo, ¿vale? O sea, tendríamos que irnos aquí a... O de la luz, no sé. O de la luz, efectivamente, para eso tendríamos que seleccionar la luz Ya no me acuerdo muy bien dónde está, pero por ahí andaba. y aquí, Ahí, justo. en las opciones del diffuse, ¿vale? Lo que pasa que esto concretamente, ¿vale? Lo que va a afectar es la zona iluminada, ¿vale? No, pero si lo dejas a 0... Claro. Lo que pasa que fíjate qué efecto hace. Es un poquito rarete, ¿ves? Bueno, pero pues, si quieres tener ahí otro personaje o lo que sea... Sí. Esto sería el especular, Claro, efectivamente. ¿Vale? Entonces crearíais un efecto un poco teatral, ¿vale? Que muchas veces, si pones, por ejemplo, una silla justo ahí y un tío así sentado, es como que le están interrogando y cosas así, ¿vale? Pero os aconsejo, esto siempre hacerlo con algo de escena. No lo hagáis con algo, o sea, no hagáis las pruebas solo con la luz como lo tenemos ahora. ¿Por qué? Pues porque al final
tenemos que tocar la densidad de la atmósfera y nos va a hacer unos ciertos efectos que si no tenemos la escena pues no vamos a poder ver. Vale, y deciros que esto se puede rotar, ¿eh? Fijaos, voy a quitar el diffuse para que se vea bien. Perdona, Pedro, ¿por qué no encuentro ese diffuse? Porque tienes que seleccionar la luz. Se supone que lo tengo seleccionado. Está en Arnold. En Arnold, es que tú estás obsesionada con los parámetros de malla. Olvídate de los parámetros de malla. Vete aquí, a la pestañita Arnold. Sí, en Visibility. Ah, Visibility, era eso lo que no encontraba, hombre, Visibility, vale. Claro, Claro, imagino entonces, por ejemplo, si te molesta tener algún reflejo así chungo, también lo puedes quitar desde ahí. claro. Entonces, ¿cómo variaría, o sea, cómo rotaríais, por ejemplo, los haces? ¿Cómo lo vas a hacer de...? ¿Cómo rotaríais los haces? ¿En qué sentido? En el sentido de las agujas del reloj. Había un valor Es de que ya lo sé que no la pregunta no iba por ahí. Ayer, pero no me acuerdo. ¿Cómo hacíamos para hacer esto? Había un valor de rotación en el globo, creo. Y también con otra cosa que dijiste, pero no me acuerdo. No tiene un azimut, esto. A ver, ¿qué es lo que está proyectando la luz? El globo. Y rotando Una imagen, pues rotando la imagen. Rotando el escolar. ¿Y cómo rotas la imagen? Yendo al GIF. Pues te vas. Lo podemos hacer de varias maneras, Es ¿vale? que yo he visto un valor de rotación en el... Claro. Sí, a ver, vamos a hacerlo para que lo veáis. Si yo me voy a Gobo, pincho 2 veces en Gobo, y me voy aquí a Slide Map, no lo hago desde aquí, ¿eh? Me voy de aquí, ¿vale? Aquí, en las opciones de abajo, hay una pestañita donde pone UV Coordinates, coordenadas UVs. Entonces, si yo abro, aquí me sale esto, ¿vale? Entonces, pincho y aquí ya puedo cambiar tanto el tileado, ¿vale? Porque aquí veis que pone repetición UV. Ahora mismo está en 1, lo que pasa que es lo único que está haciendo es repetirlo una vez, la imagen de proyección. Rotate frame. Si yo le pongo, por ejemplo, más, si yo le pongo 5,5, fijaos la cantidad de haces que tenemos. Claro, pero porque es más chiquitito. Claro. No, simplemente lo que está haciendo es que está repitiendo más puntos, ¿vale? ¿Qué tenéis también aquí? La posibilidad de rotar, ¿vale? ¿Veis? Pues todo esto se puede animar, ¿eh? Ah, mira, yo sí estaba buscando. ¿Qué es el que hace el proyector? Vale, y esa rotación, esa es la rotación que decías simple en el eje de las coordenadas del reloj. Sí, claro. Y yo, por ejemplo, aquí puedo hacer un noise, ¿vale? ¿Veis? O sea, todos estos parámetros que toquéis le dan vidilla a... Lo que pasa es que yo os aconsejo que le deis animación, pero que no os paséis, ¿vale? O sea, que sea muy sutil, que sea un movimiento muy suave. A no ser que queráis hacer una discoteca y darle caña. Pues ese es el Source. ¿Eso? Ah, ese es el generador de claves. Vale. El crash. Es que tiene el sonido de los juegos de la década de los 80, casi. Saliendo aquí a piratear con Sony Vegas, ¿os acordáis del crack? La musiquita épica, ¿no? La banda sonora de la peli de Dragon Ball, pero en 8 bits. Fíjate. La flauta de Tapir. Claro, entonces, bueno, pues el offset simplemente es un desplazamiento. ¿Veis que se está desplazando? Entonces, estos rollitos, ¿vale? De desplazar, de configurar, esto le da vidilla. Una pregunta, ¿cómo lo haces tú, tipo? Tú siempre es una pregunta, pero luego pregunta por pregunta son 100. Venga. Hombre, pero esa es un precio. Es un clásico. Yo intento modificar esos valores que tú estás haciendo y con el ratón no puedo. Con el control. Si tú pulsas el control y pinchas en el número, por ejemplo, aquí, control, y tú pinchas en el número y te desplazas para la derecha y para la izquierda, ¿ves? Vale, ok, porque... Entonces, acordaros que estos parámetros son animables. O sea, si yo, por ejemplo, quiero hacer una animación, obviamente tengo que tener el time slider y el run slider, ¿vale? Pero si me voy al botón de la derecha, aquí tengo set key. Lo que quiero decir es que tú puedes coger, por ejemplo, fotograma 1, ¿vale? Te vas con el cabezal al fotograma 1, set key, mueves el valor de repeticiones, o de desplazamiento, perdón, ¿vale? Te vas primero al fotograma que quieres, te vas ahí,
mueves y luego ya set key, ¿vale? No os preocupéis porque va a haber un ejercicio mañana de animación y vamos a refrescar estas cosas, ¿vale? Pero que sepáis que todos los parámetros que hay aquí, todos son animables, todos. Rotación, traslación, repeticiones, ¿vale? Y lo único que, por ejemplo, el noise, ¿vale? Lo que genera, por así decirlo, es como una especie de rotación, ¿vale? O sea, realmente no es que te haga... Porque esto ya lo tendrías que hacer por medio de la textura. Lo multiplicas con un ruido. Sí, pero este concretamente, el noise V, te funciona un poquito como de movimiento del haz. Sí, Vale. sí. Entonces muchas veces no tienes que hacer movimientos de offset, sino directamente te vas a animas el noise V y punto, ¿vale? Pero claro, hemos ocultado la textura y podéis hacerlo así, pero si tenéis la textura, pues esto hay que tocarlo, hay que cogerlo con pinzas, ¿vale? Y esto se puede sumar a lo que hemos visto antes de los ventanales con transparencia, ¿eh? Una cosa no quita la otra. Es decir, si tú coges y haces esto y luego aplicas a un box una transparencia, un peso de transmisión con una textura X, pues vas a tener las dos cosas, ¿vale? Por ejemplo, que quieras proyectar una imagen sobre un cristal, por ejemplo, azul. Eso lo tengo aquí si quieres. Claro. A ver, Arnold se comporta como la física real, ¿vale? Él lo que va a hacer, digamos, es que va a hacer un factor multiplicador de la luz, ¿vale? Entonces, o de amplificación de la luz. Sí, es una cosa muy rara la fórmula esa que pone. Sí. O sea, pone no sé qué de la luz por algo multiplicado ahí elevado Claro. al lado. Entonces, en ese sentido es muy agradecido porque al final es muy, ¿cómo lo diría la palabra? Muy predecible lo que tú quieres hacer, ¿vale? O sea, lo que tú buscas es predecible, o sea, sabes que va a salir así, ¿vale? Lo único que tienes que tocar un poquito los parámetros. Entonces, estos efectos son muy interesantes cuando por la mañana, por ejemplo, pues aparece la luz en los ventanales y queréis generar ese efecto de halo, ¿vale? O, por ejemplo, si tenéis, por ejemplo, un coche que se acerca y los faros, pues, o la típica linterna, ¿vale? Pues que está chuflando y queréis hacer el rollo ese, ¿vale? Bueno. ¿Qué pasaría si yo le aplico a esa luz no una textura, sino una simple noise? Una textura de ruido, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a volver otra vez aquí al Spotlight. Acordaros que yo ahora mismo estoy utilizando un sistema no lineal, o sea, lineal, digamos, de navegar por los nodos. Pero esto se va a acabar cuando la próxima semana veamos el hyperset. Porque automáticamente ya, cuando tengamos que ir a los sitios, vamos a ir directamente, ¿vale? Pero aquí lo vamos a hacer de manera un poco lineal, ¿vale? Entonces, yo aquí, por ejemplo, si quiero irme a sustituir la textura por un noise, lo que hago es seleccionar la luz, me voy a Gobo, pincho 2 veces, y aquí me voy a Slide Map y pincho. Y aquí tendría mi imagen, ¿vale? Entonces, yo aquí lo que voy a hacer es irme atrás, ¿vale? Irme atrás un momentito. Perdonadme, voy a irme atrás. A Gobo. Aquí. Vale. Y voy a desconectar esta textura, ¿vale? Y le voy a aplicar un simple noise procedural, ¿vale? Botón de la derecha sobre Slide Map, Break Connection, ¿vale? Ya no tiene textura, ¿vale? Ya no tiene textura la luz, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que si ahora mismo lo veo en negro es porque está proyectando negro, luz negra.
Con lo cual voy a ir a Slide Map y lo voy a colocar así, ¿vale? No os preocupéis, no ha pasado nada. Bueno, entonces, si yo ahora le aplico un noise, hay que tener mucho cuidado, porque si aplicáis un noise, tenéis que saber que no todos los noise van a actuar de la misma manera. Y aquí en este programa hay distintos tipos de noise. Uno hecho por Arnold, que se llama AI Noise, y otro un noise a secas, que es un shader procedural de malla, ¿vale? Efectivamente. Entonces, no es que no funcione, es básicamente que te va a proyectar un noise, pero no te va a hacer el efecto que nosotros queremos, ¿vale? No, es que no te hace la volumétrica, quiero decir. Claro, la volumétrica no funciona, ¿vale? Entonces, siempre que vayáis a utilizar shaders, ¿vale? Tenéis que utilizar AI lo que sea, ¿vale? Porque hay distintos tipos de shaders de Arnold para hacer líneas, para hacer cuadrantes, para hacer rampas, para hacer lo que sea. Vamos a ver lo que hace cada tipo de ruido. No todos. Voy a mostraros los más interesantes. Es que sé que hay varios y... Por ejemplo, el noise va, pero vamos, sí que sí. La rampa va, sí que sí. O sea, hay ciertas shaders que son fundamentales. Los tipos de NET que hay, rollo fractales y todo eso. Sí. Sé que hay varios tipos, pero no sé exactamente qué consiste cada uno. Claro, sí. Sí, porque, por ejemplo, cuando vas a hacer cáusticas, Claro. hay ciertos parámetros o ciertos tipos de noise que te hacen ese efecto. ¿Qué de pasa? Quiero cáustica. decir, o sea, básicamente los únicos que más o menos conozco un poco son el fractal, que es un plan para nubes y cosas de ese estilo. Eso es. Y si eso el Voronoi, que es un plan para roturas y cosas de ese estilo. Ajá. Pero por visual más que nada, porque eso los otros no te sé exactamente decir en qué Claro. consiste. Entonces, Pues dependiendo de lo que vayas a hacer, utilizas un tipo de noise u otro tipo de noise, ¿vale? Pero bueno, eso ya estaremos ahí dentro y lo fíjate que veremos. cuando, incluso en After, cuando lo estaba utilizando y tal, eso sí que perdí un montonazo de tiempo. Porque Claro. no sabía exactamente cuál era. Claro, es que con este programa pues jugueteas y empiezas a ver y es infinito, ¿vale? Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues simplemente hay que pinchar aquí en el cheque como hemos hecho hasta ahora en el Slide Map. Acordaros que es el primero, ¿vale? Entonces pincháis y aquí, ¿vale? Cuidadín. Porque siempre que abrimos el render node, ¿vale? El creador de nodos, siempre te va a salir por defecto los que tiene malla, ¿vale? Y estos sí que van a proyectarte, pero no vais a ver las volumétricas. Ah, pero Substance no... Por ejemplo, si yo me creo un fractal, ¿vale? Sí vas a poder ver el fractal aquí abajo, ¿vale? Aunque ahora mismo no está saliendo, pero sí que lo vas a poder ver. Vamos a meterle, por ejemplo, a ver, un momentito. Sí, lo único que voy a hacer aquí es meterle... A ver, un momentito, ¿eh? A ver. Ah, joder, es que esto está lleno de trampas, macho. Esto es porque aquí, arriba, en la luz, tengo el diffuse a 0, ¿vale? Yo estaba diciendo, joder, no me está proyectando el fractal. Y es que el diffuse está a 0, ¿vale? Hay que subir. Vale, sí lo está haciendo. Lo que pasa es que el problema que tenemos aquí, voy a hacer el cono angle más pequeño. Y lo voy a mover un poquito la luz. El problema que tenemos aquí básicamente es que no está reaccionando la volumétrica, ¿vale? ¿Pero por qué? Pues porque no tenemos el noise de Arnold. Por eso os digo que cuidado con los shaders que utilizáis. ¿Para qué? O sea, porque si lo queréis para hacer volumétricas, esos no sirven. Tenéis que utilizar los propios de Arnold. Oye, pero yo he visto ahí que las dentro de los de malla, el de Substance. O sea, si haces una cosa en Substance, ¿notaría la volumétrica y tampoco? No lo he probado. No lo he probado, porque es que es tan reciente que no me ha dado tiempo a probarlo. No, pero es que me parece raro porque precisamente Substance sí que se puede adaptar a... sí, pero a ver, es que estamos hablando de cosas de otra plataforma que no necesariamente tienen que funcionar aquí.
Date cuenta de que a los ingenieros de SolidAngle les falta tiempo para hacer, ¿sabes? Ciertas cosas. Entonces con el tiempo seguramente pues estará más integrado y podremos hacer más cosas. Pero de momento lo que hay es lo que hay, ¿vale? Vale. Entonces saber que El ruido lo metió desde añadir puntos. el ruido lo metí desde el gobo, ¿vale? Entonces Desde el gobo. desde el gobo, si tú seleccionas la luz y te vas aquí abajo, a ti te cuesta, yo creo, el menú este Arnold, ¿vale? No, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes Te qué cuesta pasa? Que encontrarlo. No, es que se me ha cerrado 5 veces el programa. Ah, Seguidas, 5 veces seguidas. Ta, 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 ta. hostia. Simplemente cuando duplico la luz, los cambios que tú haces, en vez de quitárselo y ponérselo, yo estoy duplicando las luces y las oculto con el hide. ¿Vale? Pues cuando le das a ocultar una luz, se cierra el programa, Se cierra. vuelve a abrirlo y vuelve a dar. Pues Sí, eso, pues eso no es nada normal. De todas formas, tú tienes la versión 2019, ¿no? Punto 1. Sí, punto 1. Pues no es normal. Y luego me pasó a mí. ¿También te ha pasado a ti? ¿No te acuerdas el otro día que yo quería poner luces varias y ocultarlas y al tener más A mí también me pasa eso. peta? Peta, se apaga y vuelve a Y encender. cuando tienes una oculta, Por peta eso de me he traído todo. mi computadora. Pues si os peta a vosotros, me petará a mí, claro. A ti también te ha petado una vez, de hecho. ¿Sí? Pero cuando metes más de una luz y las tienen las dos abiertas y quieren rendir, y si metes tres ya ni te digo. No, es que lo estáis forzando, es que Es vicio. Y de hecho, bueno, el error que hemos visto antes de ocultar la pared no debería haber salido en la proyección, pero me ha salido. Con lo cual eso es un bug como como una catedral. Pues bueno, como menos falla, es que el rollo este del render preview, por decirlo de alguna manera, pues que está todo el rato, o sea... Sí, no está es mucho bien. mejor tirar del render clásico de toda la vida tal, porque se peta menos. Sí. Porque si no está todo el rato- Bueno, no te creas, ¿eh? Yo de todas formas, es verdad que falla, pero si sabes que falla, por lo menos puedes solucionando cerrándolo, refrescándolo, tal y que cual. Porque es verdad que yo, incluso a la gente crack, que ves que está trabajando con Arnold, ves que dicen, bueno, ya ha vuelto a fallar, y se cierran el render y lo vuelven a abrir y ya les funciona, ¿sabes? O sea, que hay cositas que evidentemente pues se tienen que pulir, no están bien implementadas. Aquí lo que pasa es que, ya os digo, sí lo hace, pero no hace las volumétricas. Entonces, sabiendo eso, yo lo que haría sería, pues selecciono la luz, me voy aquí a Gobo, pincho 2 veces, desconecto del slide map, ¿vale? Del color de la proyección, esta luz, o sea, este fractal, Break Connection, y le meto un fractal propio de Arnold, ¿vale? Porque dentro de Arnold, en shaders, tenéis fractal, ¿vale? Que está en textura, ¿vale? Tenéis noise, ¿vale? Noise. ¿Vale? Entonces, dentro de noise, esto funciona de una manera diferente, ¿vale? Vamos a volver a hacer el render. Ahí está. Funciona un poquito de manera diferente, ¿vale? Porque aquí, por ejemplo, en este os aparece un parámetro que se llama octavas, ¿vale? Que octava básicamente es la cantidad, ¿vale? De noise que vais a generar. ¿Vale? Vamos a refrescar. Por cierto, esto tiene que ver también con la distancia de la luz, ¿eh? O sea, a mayor distancia, mayor efecto. Vamos a... No está haciéndolo bien. Cago en 10. A ver. Voy a refrescar. A escalar. Si tú das Break Connection, es lo mismo que venir aquí donde está la pantalla del filtro de Go y darle desconectar, ¿no? Es lo mismo. Sí. O sea, es simplemente seleccionas la luz, ¿vale? Seleccionas la luz, te vas, pinchas 2 veces Gobo. No, y tú no puedes. ¿Y aquí? Y tú no puedes ahí, dale para atrás un momentico. Dale atrás un momento. O sea, aquí en Gobo dices. Abajo hay una pestaña que dice Desconectar. y otra que dice desconectar, es lo mismo. Sí, pero desconectar desde aquí es simplemente que ya no tienes Gobo. ¿Me entiendes?
Es como borrar ese filtro. Borrar. Y sin embargo, si tú lo haces desde aquí, lo que le estás desconectando es la textura. Todo lo demás está funcionando. ¿Me entiendes? Claro. Entonces aquí simplemente lo único que sepáis que cuando le vais a meter, o sea, que vais a hacer una volumétrica, que le hagáis un ruido, pero que sea propio de Arnold. O sea, que sea el eye noise. Todo lo que viene con eye es de Arnold, ¿no? Sí, sí. Es como una nomenclatura. Es como una nomenclatura para que tú sepas que ese shader es Arnold. Eso es. Porque si no, ellos no se hacen cargo de que funcione o no funcione. Ellos lo tienen optimizado con su motor, ¿vale? De render. Es más, si esto lo haces con el otro motor, el de Maya, no te va a funcionar, ¿vale? Lo tienes que hacer con con el de Arnold, ¿vale? Entonces lo de las octavas básicamente es eso, ¿vale? Que le das más o le das menos, pero yo no sé por qué esto no está funcionando. Luego básicamente sería aquí en el bicho este. Ah, tengo que conectar la imagen. Aquí en el bicho este sería como hacer clase, directamente. Sí. Básicamente. Sí, sí. Pero todavía lo tendrías ahí configurado y demás, ¿no? Claro, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente cuando tú haces humillo y tal, lo haces así, ¿vale? Y simplemente lo que tienes que hacer es una animación, por ejemplo, de la distorsión, ¿vale? Pero tienen que ser cosas muy sutiles, ¿vale? ¿Cuál le he metido? Simplemente eye noise, ¿no? Sí. ¿Vale? Tienen que ser cosas muy sutiles, no hay que pasarse porque si no va a cantear. Por ejemplo, el offset, pues por ejemplo, para desplazar, pues control, pincháis en el eje, ¿veis? Y ya se está desplazando, ¿vale? Hay que intentar hacerlo en 3 ejes, ¿vale? O el escalado, ¿veis? Porque muchas veces queréis más partículas, pues lo escaláis. El Lacunazi, pues es un desplazamiento, ¿vale? Pero es un desplazamiento un poquito raro. Esto sí que tendré que mirarlo en el manual, porque genera un desplazamiento de las partículas, pero no en X y Z. ¿Vale? Aquí tenéis el tiempo por si no queréis perder el tiempo para hacer animación, ¿vale? De partículas. Es decir, simplemente aquí le ponéis en el fotograma 1, 0 y en el fotograma X, pues 3. Y ya vais a conseguir un desplazamiento de manera... Pero claro, esto es jugando, ¿vale? Aquí estarían los colores y esto no sé qué es. Ah, este es el vector, vale. Esto es para luego en postproducción hacer corrección dependiendo de qué valor. ¿Y qué? Este le estás dando un mapa de vectores, con lo cual luego en postproducción le puedes decir que quiero corregir, por ejemplo, la iluminación, por ejemplo, la corrección de curvas de este vector, ¿vale? Y solo te va a corregir ese vector. Claro. Pero bueno, esto ya es más pro que otra cosa, ¿vale? De todas formas, esto lo veremos, pero no lo veremos aquí, lo veremos en una explosión, ¿vale? En una explosión haremos un render de vectores y luego en New lo que vamos a decirle es, yo quiero que el vector este se corrija, por ejemplo, la luz, para que le genere más exposición de luz, ¿vale? Porque el sol, como viene por aquí, pues quiero que esa zona, las zonas de las nubes que estén en esa normal, estén más expuestas, ¿vale? Porque muchas veces al final en postproducción evitas mucho, o sea, te quitas de mucho trabajo a la hora de las repeticiones que haces aquí de render para ir, ¿vale? Y entonces lo haces desde ahí. Pero esto desde aquí no lo vamos a tocar. Y dicho esto, ¿vale? Porque esto ya es simplemente que vosotros en casa jugueteéis y tal, porque ya en las escenas de backend lo que haremos será meter unas luces para dar unos efectos de haces, ¿vale? Sobre las ventanas y listo, ¿vale? No nos vamos a complicar mucho, ni siquiera lo vamos a animar, ¿vale? Y en una escena de fondo de mar sí que vamos a hacer el efecto de cáusticas, ¿vale? Porque para hacer cáusticas se hace un fake, se hace esto, ¿vale?
No coges y dices, bueno, voy a intentar hacerlo por rayos, las cáusticas, de manera natural. Porque Arnold ha decidido que eso no lo